Bueno, chicos, continuamos con la clase. Ahí teníamos el ejercicio número 4, entonces me da un hexágono regular. Recuerden que los hexágonos regulares tienen, tienen lados iguales, ¿no? Lados iguales. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos ahí, los lados son iguales, la magnitud y dirección me piden hallar. Entonces podemos aplicar el método del polígono. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar a los vectores. Acá, por ejemplo, los voy a trasladar. Te voy a dibujar mi hexágono regular, más o menos así. Recuerda que los hexágonos regulares tienen lados iguales y podemos observar que están formados por triángulos equiláteros. O sea que acá te dice que los lados son 10, 10, 10. Los lados de un hexágono regular son iguales. Entonces, si esto vale 10, como es una paralela, esto también vale 10. Son paralelas. Este es paralela a esta. 10, 10. Entonces, vamos a ver. Este vector mide 10. Ahí está, lo he dejado. Este vector mide 10. Lo he dejado. Y vemos que este vector, que lo voy a poner de verde, este vector lo voy a trasladar abajo para que estén ordenados de forma consecutiva. Ahí está. Entonces la resultante lo único que haría es unir este punto de inicio y este punto final. La resultante vendría a ser todo esto. Entonces veo que la resultante es 20 apuntando hacia la derecha. ¿Se entendió este ejercicio número 4? Sí, Sí, Miss, todo claro. Ok. Ya. Muy bien. Entonces continuamos.
A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Entonces hemos visto el método del paralelogramo, el método del polígono y ahora vamos a hablar del método eh, de descomposición. Ya, vamos a ver el método de descomposición, descomponiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este vector A, recuerda que nosotros ya sabemos sumar vectores paralelos, ¿no? Vectores paralelos, tú dices se suma, pues A y B, tú sumas resultante A más B. También decimos que si los vectores son opuestos, ya tú sabes, la resultante es mínima y dices A menos B. Tú también sabes que cuando los vectores son perpendiculares, esto es por Pitágoras, ¿no? Lo calculamos. Esas son las variables del método del paralelogramo. Entonces, si yo quiero descomponer este vector, lo puedo descomponer así. Puedo decir este vector A es la suma de X más Y. Entonces, en vez de colocar el vector A, puedo decir que el vector A es X más Y. Es importante indicar la dirección. Si este es final y este es final. Entonces, el vector A lo puedo escribir como la suma de dos vectores. O también puedo haberlo sumado como la suma de tres vectores. Mira, este es vector B, este es mi vector B. Puedo decir que el vector B es esta y esta. Tres vectores. El vector B es X, Y, Z. X, Y, Z. Entonces está final, final, es importante la dirección, final. Entonces puedo expresar un vector en función de otros. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos este ejercicio. Vamos a ver. Tenemos este ejercicio. Mira, en este ejercicio 5 tengo tres vectores. Me están dando la magnitud de los tres vectores y me dice que P es punto medio, o sea que estos dos segmentos son iguales. Entonces me piden que determine la resultante. Entonces, los vectores no son paralelos, no son perpendiculares. eh, Podría trasladar, pero al trasladar me voy a complicar más. Mira este vector C, lo traslado. Pero ¿cómo trasladarlo y saber que la equivalencia, ¿no? Tendría que trazar rectas paralelas, ¿no? Puedo trazar, profesora, rectas paralelas por acá. Hago mi proyección, más o menos un, un paralelogramo y digo que este C está por acá, ¿no? Y así. Pero me convendría trasladar cuando tengo una cuadrícula. Entonces, una cuadrícula necesariamente yo ya sé ya la longitud exacta, ¿no? La figura no lo voy a forzar, ¿no? No lo voy a tener que forzar. Entonces, lo que voy a hacer es descomponer. Entonces, voy a dibujar nuevamente mi triángulo, más o menos así, más o menos está así. Y este es mi vector B. Entonces, voy a descomponer al vector A. Este vector A, que está apuntando hacia acá, este es el vector A. Ese vector A lo voy a escribir como la suma de dos vectores. Entonces, puedo decir ese vector A lo voy a escribir como este vector y este vector. ¿Ya? Lo he descompuesto. Entonces, en vez A va a ser reemplazado por estos dos vectores verdes. Tiene este vector y este vector. ¿Ven? Lo mismo voy a hacer con B, con C.
Lo voy a escribir como la suma de este vector y de este vector. ¿Está? Este vector y este vector. Y como recuerdas que te están diciendo que este punto P es punto medio, entonces estos dos vectores se van a eliminar porque son opuestos. Y al final, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar vectores. Tres vectores paralelos que miden B. Entonces la resultante es igual a 3 veces B. Pero como B vale 3, entonces la resultante es 9 unidades. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesora. Sí, sí se entendió. Muy bien. Sí. Muy bien. Ya está. Entonces, está. Otro método, hemos visto métodos ya, es descomponer a los vectores, pero utilizando el plano cartesiano. Porque recuerda que tú sabes sumar, restar vectores paralelos y perpendiculares. Entonces, me conviene escribir este vector A en función de sus componentes perpendiculares. O sea, ¿qué digo? Este vector A lo voy a escribir como la suma de estos vectores, estos dos vectores. No me ayuda el pulso, ¿dónde está? No hay regla acá. Bueno, este vector y este vector, ¿ven? Entonces este será hacia arriba y hacia arriba, a derecha. Esta es la Y, le llamo, y este X. Entonces tú sabes que el vector A es la suma del vector X más el vector Y. Entonces lo que tú vas a necesitar es la magnitud. ¿Cuál es la magnitud del vector A? La magnitud del vector A lo puedes hallar por Pitágoras, conociendo los catetos, ¿no? El cateto X y el cateto Y. Entonces necesitas el cateto X. Entonces tú te puedes dar cuenta que el cateto X es el cateto adyacente, ¿no? Este es el cateto adyacente, entonces era el coseno. Mientras el cateto Y, como está al frente, es el seno. Entonces ya tienes el X y el Y, aplicas Pitágoras y ya tienes la magnitud. ¿Se entendió, chicos? Los escucho, los leo. Sí, profesora. Todo claro, Miss. Ok.
Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de vectores, como por ejemplo acá tengo el vector, una cuadrícula y estos vectores, A, B, C. Pues, ¿cómo hallo la resultante? La resultante lo vamos a hallar descomponiendo. De la misma forma, puedo decir acá, el vector A es esta componente, el A coseno de teta, esta componente, el A es seno de teta, ¿no? Entonces, A ha sido reemplazado por estos dos vectores. Lo mismo con B, el angulito siempre tiene que estar dentro del triángulo que estoy formando y es importante indicar la dirección. Si este es final y este es final. Entonces, está al frente, será el seno y este es el coseno. Entonces, ya tengo vectores paralelos y perpendiculares. La componente X será el vector que apunta a la derecha menos el vector que apunta a la izquierda. La componente X es el A coseno de teta menos el B coseno de alfa. Mientras que la componente Y será igual, el vector que apunta arriba menos el vector que apunta abajo. Arriba porque es el Y positivo y abajo es el Y negativo. Entonces la componente Y será arriba A seno menos el B seno de alfa. Entonces al final, ¿qué es lo que vas a tener? Finalmente, la resultante, ya tienes la componente X y la componente Y. ¿Esto qué cosa vendría a ser? Vendría a ser la magnitud, ¿no? Acá le pongo magnitud. La magnitud de la resultante. Como una nota, te puedo decir que la resultante es nula. Eso significa que el R es igual a 0, por lo tanto la componente X es 0 y la componente Y igual a 0. Muy bien, chicos, vamos a ver un ejercicio de aplicación. Vendría a ser este ejercicio número 7. Lo podemos descomponer, pero el detalle es que en este ejercicio no tengo F y no tengo teta. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Cuando yo descomponga me va a aparecer el seno de teta, el coseno de teta, F, seno de 37, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es, como la resultante es nula, voy a girar todo mi plano cartesiano. Voy a hacer que gire un ángulo, va a girar, girando 37 grados. Lo puedo hacer girar porque la resultante es nula. Entonces, si yo lo hago girar, entonces ya no voy a tener este eje X, será mi eje X, mi eje Y, entonces voy a hacer que gire y voy a tener lo siguiente. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si gira 37 grados, este F va a encontrarse acá. Entonces, todos los vectores van a girar 37 grados. Entonces, este F se va a encontrar acá. Este es el F. Este 40 baja 37 grados. Entonces, acá estará el vector de 40. ¿Ven? Y este vector 50 va a avanzar por este lado 37 grados. ¿Ven? Todos 37 grados, 37 grados. Entonces, este vector va a estar un poco más abierto. Este es el vector 50. Y este angulito será 37 más teta. ¿Está? Entonces, descomponemos. Ahora solo tengo un vector para descomponer. Este será 50 por el seno de
todo este ángulo, 37 más teta. Y este será 50 por el coseno de todo este ángulo, 37 más teta. Y como te estaban diciendo de dato que la resultante era nula, significa que tanto la componente X como la componente Y son iguales a 0. Entonces, la componente X es igual a 0, o sea, derecha igual a la izquierda. Entonces podemos igualar y decir que en este caso a la derecha es 50, seno de 37 más teta igual a 40. Puedes simplificar y acá vas a tener que el seno de 37 más teta es 4/5. ¿Me puedes decir de qué ángulo su seno es igual a 4/5? De 53. O sea que todo esto es 53, ¿no? Ese es 53. Entonces tú dices 37 más teta es 53. 37 más teta. Y ya me puedes decir cuánto es teta. 16. Muy bien. Teta es 16. Y esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Se Profesora, entendió el ejercicio? tengo ¿Te una escucho? pregunta. ¿Por qué giró por qué giró los vectores? He girado por, primeramente puedo girar porque la resultante es nula. Entonces, así yo gire los vectores, porque yo cuando sume estos vectores me va a salir una resultante, pero el valor de esa resultante es 0. Entonces, no importa que si lo giro en cualquier dirección, la resultante de todos va a ser igual a 0. Pero si yo giro a F, si F todos van a girar 37 grados. La finalidad es de que cuando yo descomponga, solo tengo una variable, ¿ya? Mira, si yo descompongo así como está, este F, voy a tener acá, por ejemplo, voy a tener un F por el coseno de 37. Acá voy a tener un F por el seno de 37. ¿No? Y voy a tener acá otra variable más. Acá voy a tener otra variable más. Entonces la finalidad, voy a borrarlo, acá lo tengo. Vamos a ver. Mira, si yo descompongo, voy a salir de acá. Un ratito. Bueno, si yo descompongo, así en el eje X y en el eje Y, voy a descomponer todo. En el eje X voy a tener esta ecuación 1. Voy a tener dos variables. En el eje Y voy a tener esta incógnita. Bueno, puedo hacer que F se elimine dividiendo la ecuación 1 con la ecuación 2. Mira, opero todo esto y tengo esta respuesta. Esta relación. Al final voy a poner 200 coseno de teta más 150 seno de teta igual a 192. Quizás por ahí utilizo alguna identidad trigonométrica y lo podría hacer, pero la solución se me va a hacer demasiado larga. Entonces, como les dije, el objetivo es resolver estos ejercicios
cuanto más rápido, ¿no? Entonces, acá me doy cuenta que la resultante es nula, entonces lo que yo he decidido es simplemente, trasladar a los cuerpos, trasladar a los vectores. ¿Para qué? Para que solamente tenga un ángulo, para que solamente pueda descomponer a un vector. Entonces, si yo lo traslado, ¿estamos? Mira, si yo lo traslado, solamente hay un vector que no pertenece al plano cartesiano, que sería el vector 50. Entonces, decidí trasladarlo porque me doy cuenta que F, si yo hago que gire F 37, mira, 40 va a bajar 37, es el mismo ángulo. Entonces, al final voy a tener solamente un vector que no pertenece al plano cartesiano. Ese vector es 50 y el único que descompondría sería el vector 50. Y es más fácil resolver esto que, que descomponer esto, pues, ¿no? Que descomponer todo esto. Por esa razón. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? ¿Te Que escucho? cómo fue que se obtuvo que el ángulo era 53 grados? ¿Cuál 53? Ah, la respuesta ya es la parte de la solución, porque estamos indicando que el seno de 37 más teta es 4/5. Entonces, yo les pregunté, ¿de qué ángulo su seno es 4/5? Eso es ya por trigonometría. Nosotros sabemos que si este angulito es 53, el seno de 53 es 4/5. Eso es lo que sabemos. Seno de 53 es 4/5. Esto es lo que sabemos. Sabemos. Entonces acá yo tenía seno de 37 más teta es 4/5. Si es 4/5, ¿qué significa? Que todo el paréntesis tiene que ser igual a 53. O sea, 37 más teta tiene que ser 53. Por lo tanto, teta es 16. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, la finalidad acá no es hallar la resultante, ¿no? La finalidad acá es hallar f o el ángulo teta. Entonces, no importa que yo traslade a los vectores. Pero, ¿qué hubiera pasado si en el ejercicio te hubieran dicho, hállame la resultante? ¿Ya? Vamos a decir que la resultante no es 0, pero te dice, hállame la resultante. Entonces, hubiéramos giro, pero al final yo tengo que indicar que la resultante ha girado 37 grados. Eso es lo que tengo que indicar al final, que la resultante ha girado 37 grados. Pero para este ejercicio no importa que la resultante gire 37 grados porque sigue siendo nula. Sigue siendo nula. ¿Sí? Por eso no importaba eso. O sea, lo podemos hacer de otro modo también. O sea, vamos a ver. ¿Sí? Entonces estoy girando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, tengo que avanzar porque estamos contra el tiempo y vamos siempre contra el tiempo, ¿no? Entonces, salimos de acá y continuamos. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, en este tiempo que nos queda, es hablar acerca del movimiento de cinemática. Cuando nosotros hablamos acerca de cinemática, tenemos que tener en cuenta La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos y cuando hablamos de movimiento hablamos de posición, ¿no? De posición y de sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia es el lugar donde se encuentra el observador que me va a describir todo el movimiento. Es importante definir el sistema de referencia porque, por ejemplo, si mi sistema de referencia se encuentra fuera de los vagones, yo puedo decir que el bloque amarillo con todas las personas se mueven. Pero si mi sistema de referencia está dentro del vagón, estamos sentados dentro del vagón, yo no puedo decir que el cajón se mueve. No puedo decir que la persona que está a mi costado se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a mover si mi sistema de referencia está dentro del vagón? Los árboles se mueven, se alejan,
todo se mueve, todo lo que está fuera del vagón se mueve. Entonces, es importante definir en nuestro sistema de referencia. Nosotros vamos a trabajar con sistemas de referencias inerciales, donde consideramos que estos sistemas de referencias inerciales se encuentran en reposo o moviéndose con velocidad constante. En estos sistemas de referencias inerciales se cumplen las leyes de Newton. Entonces, bueno, mi sistema de referencia ya hemos dicho que es un observador acompañado que me va a describir el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, posición. Posición. Entonces, nosotros decimos la posición es la posición lo voy a representar con una letra X y voy a decir que la posición es una cantidad vectorial. Entonces nosotros sabemos que toda cantidad vectorial tiene dirección. Entonces la dirección lo vamos a expresar con signos, lleva signo. Lleva signo ya sea positivo o negativo. Entonces yo voy a tener mi sistema de referencia, ahí está mi observador que va a describir el movimiento de los cuerpos. En este caso va a describir la posición de A y de B. Acá ambos cuerpos se encuentran a 2 metros del observador. Este es mi sistema de referencia. Ese es mi sistema de referencia. Entonces indico que la posición de A es como A se encuentra a la izquierda, entonces será negativo, porque si tú tienes tu plano cartesiano, este es el X positivo y este es el X negativo, ¿no? ¿Sí? Y como B se encuentra a la derecha, será positivo. Los signos, estos signos más y menos, ¿qué te indican? La dirección. La dirección. Es importante indicar el signo porque con el signo vas a saber si se encuentra a la derecha o a la izquierda. Lo puedes graficar también. El vector posición es un vector que sale del sistema de referencia hacia el cuerpo. Es un vector que sale del sistema de referencia hacia el cuerpo. Mira, apunta a la izquierda, por eso la posición de A es negativa. Nosotros hablamos acerca de la cinemática que estudia el cambio continuo de la posición. Entonces hablamos de desplazamientos. El desplazamiento lo represento con una D o si no con un delta de X. El desplazamiento también es otra cantidad vectorial. Un vector. Es un vector. Es otra cantidad vectorial, por lo tanto lleva signo. ¿Qué te va a indicar? El desplazamiento te indica el cambio de posición. Posición final menos posición inicial. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo por este lado mi observador. Ahí está mi observador. Y acá al inicio este móvil se encontraba a 2 metros. Se va moviendo y en un instante T se encuentra a 5 metros. Entonces, hallamos. Entonces yo digo, a ver, mi posición inicial, si este es mi sistema de referencia, mi posición inicial es negativo porque se encuentra a la izquierda y acá es positivo porque se encuentra a la derecha. Entonces mi desplazamiento será posición final 5 menos posición inicial menos 2 y eso es igual más 7. Ese es mi desplazamiento. Una forma rápida de calcular el desplazamiento es unir el punto inicial con el punto final. Une el punto inicial, ahí está donde inicia, como la resultante, ¿no? Y acá donde finaliza. Juntas estos dos extremos y este es el desplazamiento. ¿Cuánto mide? 7 metros. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha, positiva. Ese es el desplazamiento. ¿Quieres hallar la distancia? Bueno, para hallar la distancia lo único que hacemos es la distancia. La distancia es una cantidad escalar que te va a indicar la medida del desplazamiento, la magnitud del desplazamiento.
Por ejemplo, si tu desplazamiento te salió más 7 metros, entonces la distancia simplemente es 7 metros. La distancia no lleva signo. Entonces, si el desplazamiento es igual a menos 5, entonces la distancia simplemente es 5. La distancia siempre es positiva. Otra cosa que tenemos que ver es la velocidad. Al igual, la velocidad es otra cantidad vectorial, entonces lleva signo. Entonces, profesora, si apunta a la derecha, mira acá, por ejemplo, este es A, es 2 metros por segundo. Entonces, la velocidad de A es más 2. Ese signo me indica que la dirección. Yo puedo decir, se mueve a la izquierda, ve, ya, se mueve con 5. Entonces, puedo decir, la velocidad de B es menos 5. Ese signo que te indica la dirección. Te indica la dirección. ¿Ve? En cambio, cuando nosotros hablamos acerca de rapidez, la rapidez no, la rapidez es una cantidad escalar, siempre es positiva, siempre es positiva, ¿no? La rapidez siempre es positiva. Entonces hay un movimiento donde se caracteriza, donde que posee una velocidad constante. Ese movimiento se le llama MRU. ¿Qué es el MRU? Un MRU es un movimiento donde se caracteriza que su velocidad es constante. La velocidad es constante. Entonces, velocidad, velocidad. ¿Eso qué significa? Que la dirección es constante, no cambia. Que la magnitud no cambia, es constante. La magnitud se le llama rapidez. Entonces, tú tienes acá que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Entonces ya tienes que el desplazamiento es velocidad por tiempo. Entonces despejamos la ecuación y vas a tener la ecuación de la posición. Entonces la ecuación de la posición, siempre el tiempo tiene grado 1. Después puedo poner acá un ejemplo rápidamente porque la hora me gana. Tengo 5 más 2t. Entonces la posición inicial es más 5. La velocidad es más 2, se mueve a la derecha. ¿Ven? Es eso. Entonces reforzamos esta parte con un ejercicio de clase. Estamos. Es este. Me hablan así y me dicen, a ver, solución, vemos. Solución. Estos dos móviles se van a encontrar acá. Este es el punto de encuentro. Va a pasar un tiempo y se encuentra. Entonces, punto de encuentro. Para que se encuentre, la posición final de A y de B deben ser iguales. Entonces, escribimos la ecuación de la posición porque es un MRU. Esta es la ecuación de la posición de un MRU. ¿Qué información tenemos para A? Para A, este es mi sistema de referencia. Entonces, yo digo que la posición inicial de A está en el origen de coordenadas. Se mueve, su velocidad de A se mueve a la derecha y esta es su velocidad. ¿Ya? Entonces reemplazamos y ya tengo la ecuación de la posición de A, que sería 40t. Entonces acá le pongo 40t igual. Lo mismo hacemos para B. Para B, ¿qué sabemos de B? Su posición inicial de B se encuentra a 10.000 metros positiva y que su velocidad de B se mueve hacia la izquierda con 20. Escribes la ecuación de la posición.
10.000 menos 20t. Reemplazamos 10.000 menos 20t. Tenemos 60, t es igual a 10.000. Se cancela y tienes que el tiempo es 1000 sobre 6 segundos. Pero te piden en minutos. Entonces tú dices en minutos es segundos, lo pasas a minutos. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. Y esto te va a salir 2,7777 y lo podemos redondear a 8 minutos. Y eso sería. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos por acá, una más. Dice que tengo la ecuación de la posición. Esta es la ecuación de la posición de un MRU. Te indica que para una posición de más 3 metros ha pasado un tiempo de 1 segundo. Entonces reemplazas. Entonces tienes 3 es igual a la posición inicial más la velocidad por 1. Entonces tienes 3 va a ser igual a la posición inicial más v. Entonces de acá despejas y tienes la posición inicial. Es 3 menos v. ¿Ya? Tu ecuación 1. Luego tenemos el otro caso. Cuando se encuentra en la posición más 11, ha pasado un tiempo de 3 segundos. Entonces reemplazamos 11, posición final, posición inicial, velocidad y 3. Entonces tienes 11, pero recuerda que la posición inicial es 3 menos v, más 3v, entonces tienes, acá es 2v igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es? Este pasa a restar, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? ¿Cuánto sale? V sale 4. V sale 4, ya. Acá es 12, acá es 12, acá es 8, mejor dicho. Ocho y V sale 4. Y si V sale 4, ¿cuánto vale X? Su 0. 3 menos 4. Esto es menos 1. ¿Estamos bien? Entonces, ¿sí? Finalmente ya tienes tu ecuación de la posición. Posición inicial, velocidad, tiempo. Reemplázalo. Posición inicial es menos 1 más 4t. Esa es tu ecuación de la posición. Entonces tú dices, para un tiempo, para la posición de más 19, ¿qué tiempo ha pasado? ¿Me ayudas? 5 segundos. Ya, entonces le pongo 19 es igual a menos 1 más 4 por t. Y esto es 20 igual a 4t, 5 segundos. Vamos, me gana el tiempo. Ya está. Estamos en un maratón, me parece. Ya está. Y eso salió 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Rápidamente. No hay preguntas. Ok, voy a tomar captura para no olvidarnos de ustedes. Estamos. Ya está. Y bueno, para finalizar esta parte, en 5 minutos lo vemos rápidamente. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Vamos a ver las gráficas. Las gráficas del MRU, la gráfica de la posición. Escribimos la ecuación de la posición. Esa es la ecuación de la posición. Mira.
En primer caso, en la A, veo que la velocidad es positiva. Cuando la velocidad es positiva, la recta se va a inclinar a la derecha. Cuando la velocidad es negativa, la recta en la gráfica se inclina hacia la izquierda. Entonces, la velocidad será, en el primer caso, más la tangente del ángulo entre la recta y el eje del tiempo. Y para la gráfica B será menos por la inclinación de la recta a la izquierda, tangente de teta. Esa es la gráfica. Y también tenemos la gráfica de la velocidad. Recuerda que la velocidad en un MRU es constante. Velocidad constante. Me sirve para hallar la distancia. El área bajo la recta, esta área es equivalente a la distancia. Entonces, chicos, ¿seguimos todavía? ¿Me queda tiempo? Muy bien. Sí, todavía, ¿no? Nos queda tiempo. Ya. ¿Puede regresar un momento a la... ¿A dónde me dices? Ya. a la página ¿Dónde? anterior? Ya, ahí estamos. ¿Y estamos? Entonces vamos a hacer una aplicación de este ejercicio, ¿sí? Aplicamos a un ejercicio de clase. Ahí está. Entonces eso sería todo, chicos, respecto a la teoría. Entonces vamos a revisar nuestro último ejercicio. Nuestro ejercicio de clase. Este ejercicio. Ese es nuestro ejercicio número 8. En este ejercicio número 8 me piden lo siguiente. Me dan esta gráfica, indique verdadero o falso, me hablan acerca de las velocidades. Entonces me hablan acerca de esta velocidad. ¿Ves que la recta se inclina a la derecha? Entonces la velocidad en el tramo OA va a ser positiva. Entonces estamos hablando de velocidad. Velocidad. La velocidad en el tramo OA es positiva porque se inclina a la derecha. Mientras que en este otro tramo BC se inclina hacia la izquierda. Entonces, el BC va a ser negativo por la inclinación, la orientación de la recta. Va a ser negativa. Las velocidades son diferentes, eso es verdadero, son diferentes. En la segunda proposición me hablan acerca de la rapidez. La rapidez. Entonces, para hallar la rapidez, simplemente pongo un angulito teta y también es teta, ¿no? Entonces, la rapidez de OA va a ser igual a la rapidez de BC y eso le puedo hallar como tangente de teta, que vendría a ser 4 sobre 2 y eso es 2, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la rapidez de OA va a ser más 2, mientras que la velocidad de BC va a ser menos 2. Pero la rapidez son iguales. La rapidez son iguales. Entonces acá dice que son diferentes, por eso es falso. Finalmente tenemos la tercera proposición. Me hablan, es un MRU, eso es falso, porque la trayectoria, porque la velocidad no es constante, pues, ¿no? Vamos a decir falso porque la velocidad es variable. Por eso no es. Y tendríamos la respuesta a la E. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Los escucho, los leo. A ver, 5 minutitos para que pregunten. Los escucho, los leo.
¿Cómo vamos, chicos? Todo claro, Miss. Profe, en ese problema, ¿por qué la rapidez? O sea, el punto 2 no lo entendí. El punto 2. Recuerda que la rapidez es la medida. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Es el valor numérico. En cambio, la velocidad lleva dirección. Entonces, acá la velocidad tienes que indicar la dirección. Y la dirección lo determinamos por la orientación de la recta. Derecha positiva, izquierda negativa. En cambio, la rapidez es el valor numérico. O si quieres, tú puedes decir que la rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿no? Ahí está. Acá, por ejemplo, la velocidad nosotros lo calculamos como puede ser positiva, negativa, tangente de teta. En el tramo OA te sale +2, en el tramo BC te sale -2 por la orientación de la recta. Si tú quieres hallar la rapidez, le borras el signo y ya tienes que la rapidez es 2 en ambos casos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna otra consulta? No, profesora. Muy bien, No, Miss. muy bien. Muy bien, y estamos. Bueno, entonces, como les dije, para un ejercicio hay varios caminos. Entonces, nosotros tenemos que escoger el camino más corto, pero eso lo van a ir logrando ustedes a base de práctica. Entonces, la recomendación mía sería de que vuelvan a resolver los ejercicios de clase que hemos visto. Y si no, y si tienen alguna pregunta, subrayenlo en la próxima clase. El lunes me preguntan. Lo mismo sucede con los ejercicios de clase, de propuestos, mejor dicho, ¿no? Revisen los ejercicios propuestos y si tienen alguna pregunta me lo hacen saber. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 3 te dan una cuadrícula, tú puedes descomponer o si quieres trasladas, porque cuando tú tienes una cuadrícula puedes trasladar. Pero en lo particular a mí generalmente me conviene descomponer, ¿no? Para que a veces mi cuadrícula es muy pequeña y no me permite estar trasladando, pero ya va a depender de cada uno de ustedes. En este ejercicio número 2, lo que tienen que hacer también es descomponen las diagonales en función de los lados de este rectángulo y de esta forma van a tener vectores paralelos que van a poder sumar o restar. Al final aplican Pitágoras porque van a tener dos vectores perpendiculares. Acá también utilizamos el método de descomposición, el plano cartesiano. Acá te dice que la resultante es nula, ¿ven? Acá no necesitas trasladar porque el único vector que tú vas a descomponer es el vector f. Entonces, si el vector es f es solamente vas a descomponer el vector f. Entonces, no necesitas trasladar, solo descompones y calculas cuánto vale el valor del ángulo. Miss, disculpe, ¿usted tiene las claves de los ejercicios? No los tengo, pero como les digo, resuélvanlo y la próxima clase podemos verificar las respuestas, ¿sí? Y si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen saber. Ok, Miss, gracias. Igual la solución me parece que siempre sale publicada, pero igual, como les digo, la próxima clase, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Igual verificamos respuestas. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss, cuídese. Hasta luego. Miss. Hasta luego. Buen día. Miss. Que ustedes igualmente, gracias por las intervenciones. Hasta la próxima semana.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, sí, se la escuchó. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me disculpan el minuto que me equivoqué del link. Ingresé a otra aula. Bien, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Bien, bienvenido a este ciclo especial. Bien, tiene una duración bastante corta, con lo cual nosotros también vamos a tratar de resumir bastante el tema, bien bastante, digamos, concreto. Para lo que, chicos, yo tampoco voy a disponer, digamos, de mucho tiempo para resolver dudas. Entonces, por lo general, en un ciclo normal, yo siempre hacía una pausa, cualquier duda, consulta, lo solucionábamos. En este caso, chicos, yo les recomendaría a ustedes, bueno, acá tenemos la barra de chat, tienen el audio, pueden activarlo, pueden hacer uso en cualquier momento. Por mí no hay ningún problema. Bien. Quien les habla, Leonardo Cárdenas, biólogo de profesión. Conmigo vamos a llevar a cabo estas 8 semanas que corresponde al ciclo superintensivo. Yo tengo la especialidad de lo que viene a ser ecología marina, por lo cual si tienen preguntas muy médicas, con términos muy meticulosos, puede que se me escape. Bien, de todas formas, si tienen cualquier tipo de duda de ese tipo, pues me lo dejan escrito, yo lo averiguo y la siguiente clase les explico. Bien. Ok, chicos, entonces empezamos con lo que viene a ser la semana 1, con la parte introductoria, bien, de la parte de biología. Nosotros sabemos que biología como palabra tal bien proviene de dos términos, de lo que viene a ser bios, que se refiere a vida, y logos, que se refiere a un tratado o un estudio. Básicamente es un estudio de la vida, bien, una ciencia de la vida. Pero de por sí nosotros no estamos en la capacidad de comprender qué es la vida en sí, de poder incluso definirla. Por lo que nosotros no estudiamos a la vida directamente, sino que estudiamos a los representantes de la vida, a los llamados seres vivos. Bien, el término biología surge por primera vez gracias al señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, quien acuñó este término, y él señala que biología comprende a todo lo que se relaciona con estos cuerpos vivientes, con los seres vivos, particularmente cómo están organizados su desarrollo y su composición. Cuando nosotros estudiamos a un ser vivo, bien, podemos estudiarlo desde distintos puntos de vista. Cada uno de ellos va a aportar información muy valiosa para comprender completamente este ser vivo. A esos puntos de vista dentro de la biología se le conoce como los dominios o como las ramas de la biología. Nosotros, por ejemplo, podemos estudiar las propiedades químicas que presenta un ser vivo. Ahí estaríamos dentro de lo que viene a ser la bioquímica, bien, que estudia los procesos químicos en los seres vivos. O, por ejemplo, me interesa saber por qué siempre mis gatos caen de pie cuando van saltando, porque tienen, digamos, los perros la facilidad de poder rápidamente acelerar. Ahí estamos dentro ya de la rama de la biofísica, que estudia los procesos físicos en los seres vivos. Quizás por ahí a alguno le llame la atención de que siempre aparezcan pequeñas manchitas en la piel, los llamados lunares, profe, porque algunas células liberan una gran cantidad de melanina, porque hay lunares que se caracterizan como cancerígenos o pueden formar o están relacionados con el cáncer. Básicamente ahí te interesaría estudiar desde el punto de vista celular y estás dentro de la rama llamado biología celular. Quizás a otro no le interesa estudiar tanto desde una célula, sino también a nivel de tejido. Quiere comprender cómo los músculos se van desarrollando como tejido, cómo es que el sistema nervioso puede permitir estas acciones de arco reflejo rápidamente. Estamos dentro de la rama de la histología. Después también tenemos otras ramas, como por ejemplo la paleontología, bien, que quizás muchos, debido a la cultura pop, bien, rápidamente relacionan con Jurassic Park, Jurassic World, el tema de los dinosaurios, lo cual es correcto, es parte de la paleontología, pero no es lo único. La paleontología, aparte de estudiar a los dinosaurios, estudia también fósiles que pueden presentar en las plantas, estudia bacterias, virus que hayan quedado atrapados desde la antigüedad, no solamente bajo la forma fosilizada, sino también, por ejemplo, en esta savia conocida como ámbar, o tal vez en los registros de hielo, bien congelados que se encuentran ahí en el permafrost. La paleontología de por sí estudia, bien, paleo es antiguo, onto es ser y logos es estudio. El estudio de los seres antiguos, bien, para comprender también junto con ello ciertos procesos evolutivos, ciertos procesos de diversificación. Y hablando de diversificación, ahí tenemos a la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que apoya la biología porque permite clasificar a los seres vivos en los diferentes taxones o taxas, bien, el reino, el filum, la clase, orden, familia, género y la propia especie, y a su vez la taxonomía aporta a la biología como ciencia el llamado nombre científico, lo que permite que nosotros tengamos una sola designación para cada tipo de especie. Imagínense un par de científicos, uno en Centroamérica, uno en Sudamérica. El de Sudamérica está estudiando la palta, lo publica con el nombre de palta. El de Centroamérica está estudiando el aguacate, lo publica con el nombre de aguacate. Ambos científicos no sabrían que están estudiando al mismo individuo y no podrían comparar sus resultados. Pero gracias al nombre científico, pues ambos colocan Persea americana y ya saben que se refieren a la misma especie.
Luego tenemos a la ecología. Muchas veces cuando consulto acerca de, en una sola palabra, la ecología que estudia, varios jóvenes me responden lo que viene a ser ecosistemas, profe, estudia la población, estudia las comunidades, pero realmente la ecología en una sola palabra estudia las relaciones, las interacciones. Interacciones que pueden tener organismos de la misma especie, eso es una población, organismos de distintas especies, eso es una comunidad, o las interacciones que tienen los seres vivos con su medio ambiente. Eso es un ecosistema. Todo ello estudia la ecología, las interacciones que tienen los seres vivos entre sí y también con su medio ambiente. Bien, entonces, en una sola palabra, relaciones o interacciones. Etología para algunos puede ser una palabra nueva. Bien, etología se refiere al estudio del comportamiento, sobre todo el comportamiento animal. Quizás tú has notado que los perros y los gatos no presentan el mismo comportamiento frente al mismo estímulo. Tú alzas una piedra del suelo y el perro ya entra en modo defensa, se pone un poco agresivo, mientras que tú alzas una piedra del suelo y el gato se queda viendo a ver qué haces. Igual, por ejemplo, los perros son un poco más obedientes, más estar tranquilos o quietos, dependiendo del perro, por supuesto, mientras que a los gatos les gusta más hacer travesuras y por ahí tienes algunos frasquitos, algunos cerámicos, el gato lo va tirando todo eso y la etología te explica por qué el comportamiento que se da entre los caninos y los felinos. ¿Bien? Después nos encontramos con una rama conocida como la genética. Quizás muchos lo conozcan, rápidamente lo vinculan con Mendel, las leyes de la herencia, pero tengan mucho cuidado cuando, por ejemplo, también te colocan dentro de las alternativas a la citogenética. También te colocan genética y citogenética. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? La genética básicamente te va a explicar cómo se dan las leyes de herencia. Ustedes observan dentro de una familia los caracteres que presenta mamá y papá y van a notar que los hijos presentan más familiaridad hacia uno de los progenitores. Y la genética te explica que ese progenitor bien tiene caracteres dominantes, mientras que el otro tiene caracteres recesivos, por lo cual se ven opacados. La genética también te explica cómo es que se van dando los saltos generacionales, cómo es que ciertas características se van perdiendo y todo ello. La citogenética es la genética a nivel de la cito, a nivel de la célula. Básicamente te va a explicar desde los cromosomas, cuando puedan haber problemas a niveles de los cromosomas, cuando ciertos genes están alterados, por ejemplo, causando hemofilia, causando daltonismo, cuando hay exceso o deficiencia de cromosomas, causando los distintos síndromes. Ahí ya estás dentro de la rama de la citogenética. Bien. Luego tenemos a otro dominio conocido como la virología, que directamente es el estudio de los virus. Recordad que los virus no son organismos vivos, no son seres vivos como tal, porque no cumplen con varias características, pero tienen la capacidad de poder relacionarse con los seres vivos, causando enfermedades, siendo aprovechados por algunos, básicamente también controlando poblaciones. Por eso es un objeto de estudio dentro de la biología. La bacteriología, en otra parte, viene a ser el estudio de estos organismos llamados procariotas que no han desarrollado membrana nuclear, no tienen un sistema de organelas, ¿bien? Y que se les conoce directamente como bacterias, ¿bien? Dentro de la bacteriología. Ahora, mucho cuidado con los protozoos y con los animales. Ambos organismos son eucariotas, ambos organismos son heterótrofos, tienen un núcleo definido, tienen un sistema de organelas. ¿Cuál es la diferencia básica? La cantidad de células. Los protozoos, absolutamente todos son unicelulares, profe, pero yo recuerdo imágenes donde había un grupo de protozoos, o eran varias células. ¿No se considera pluricelular? No. Esta es una agrupación y básicamente se le considera una colonia. Bien. Los animales, absolutamente todos que están dentro de la rama de la zoología, todos son pluricelulares, desde las esponjas, que son los más primitivos, hasta los vertebrados, los más evolucionados. La micología viene a ser una rama que estudia a los hongos, también conocido como fungología. Estos organismos no pueden clasificarse como plantas ya que no realizan procesos fotosintéticos, pero tampoco encajan perfectamente como animales debido a muchas características que los separan de ellos, ¿bien? Por eso se crea una rama específica para ellos, bien, conocido como micología. La botánica, junto con la zoología, son ramas o dominios bastante grandes que a su vez se subdividen en otras ramas. Dentro de la botánica podemos estudiar únicamente a las algas o quizás a los musgos, a los helechos, a los líquenes, a las gimnospermas, a las geospermas y así. Puedo ir diferenciándolo en pequeñas ramas porque es una rama muy grande que abarca a todos estos organismos fotosintéticos. La zoología de igual manera abarca una gran cantidad de finus dentro del reino animal. Bien, con lo que puede ir separándose en diversas ramas, como por ejemplo para estudiar las aves, a la ornitología, los moluscos, la malacología, los crustáceos, carcinología, bien.
Los insectos, ¿cuál estudia los insectos, chicos? Algo rápido. Anótenlo. ¿Cómo? Entomología. Entomología, el estudio de los insectos, ¿correcto? Bien. Para el estudio de los mamíferos, bien, la mamalogía, básicamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me colocan qué rama estudia el ser humano, existen varias. Si única alternativa tengo la zoología, lo marco. Pero si dentro de la zoología tengo más específico la mastozoología o mamalogía, el estudio de los mamíferos, marco eso. Pero si encuentro algo más específico, como por ejemplo la antropología, marcaría ello. Bien. Entonces, si a mí me preguntan qué rama estudia los seres humanos y me colocan los tres, zoología, mastozoología o antropología, en estos casos yo siempre voy a buscar el más específico. Bien, tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos la rama de la evolución. La evolución se encarga de estudiar los procesos de cambio que ocurren a nivel de los seres vivos, pero no cambios como por ejemplo lo que ocurrió contigo desde que naces hasta que ahora eres joven y más adelante seas un adulto, un anciano. No, eso no le interesa a la evolución. La evolución estudia procesos de cambio que ocurren en cientos, en miles de años, cómo una especie va generando variedades, va generando diversidad, bien, en amplios, en largos periodos de tiempo. Todo ello involucra a la evolución y se apoya muy bien con el resto de las ramas, la paleontología, la taxonomía, para entender estos procesos de cambio. Luego tenemos ramas, bien, digamos, por así decirlo, nuevas o que han tenido un impulso nuevo, como por ejemplo el caso de la biotecnología. La biotecnología es la aplicación tecnológica o el uso tecnológico de los seres vivos para aprovechar cierto tipo de recursos, ¿bien? Ya la biotecnología se usaba desde épocas primitivas, bien, básicamente el ser humano ya desde la anterioridad sabe fabricar su propio alcohol, sabe cómo fermentar los panes, fermentar los quesos y todo eso, aplicando organismos en el proceso. Pero en estas últimas décadas, la biotecnología ha tenido un fuerte impulso, como por ejemplo el desciframiento del código genético, la clonación a nivel de las ovejas Dolly, la manipulación genética, la edición genética, la transcriptómica, el uso de nuevos tipos de vacunas de ARN. Todo ello ha llevado a que utilicemos correctamente a los seres vivos para obtener un mayor provecho. La bioinformática sí es una ciencia completamente nueva. Bien, con el desarrollo de las computadoras y también las supercomputadoras, fue mucho más sencillo que los biólogos directamente colocaran una gran base de datos, bien, con todo lo que han anotado, los colocaban en tablitas de Excel y las supercomputadoras se encargaban de analizarlos para encontrar patrones, para encontrar relaciones y también para encontrar incongruencias. Gracias a la bioinformática, una gran cantidad de datos, miles y miles de datos, bien, se pueden analizar en cuestión de minutos, a diferencia que si una persona intentara analizarlo manualmente. Bien, entonces, estos son algunos de los dominios de la biología. Hay mucho más. Los dominios no están completamente aislados. Bien, los dominios se apoyan entre sí para poder estudiar correctamente a un individuo. Bien, cuando tengan problemas en las preguntas de admisión, fíjense cuál es la idea principal del estudio, porque puede abarcar varios puntos. Pero si por ahí me interesa estudiar el sistema digestivo de las aves, bien, quizás estoy en el punto de vista bioquímica como la parte principal para entender cómo funcionan las enzimas, y por otra alternativa tengo la ornitología, que es mucho más amplio. Entonces me voy al punto específico o la idea principal del texto. Bien, tener mucho cuidado con las preguntas de eco. Ahora, a todo esto, ¿cómo nosotros sabemos qué cosa es un ser vivo? ¿Cómo podemos definir si algo es o no es un ser vivo? Todo ello lo obtenemos gracias a las características de los seres vivos. Bien, absolutamente todos los que son considerados seres vivos, todos ellos presentan todas las características. No les puede faltar alguna de ellas o ya no son considerados seres vivos. Por ejemplo, movimiento. Absolutamente todos los seres vivos se mueven. Este movimiento puede ser un movimiento en macro, un movimiento grande, percibible, bien como vemos como un gato va cambiando de una posición a otra, como ven en la imagen. O puede ser un movimiento poco percibible, como es el caso del fototropismo, como las plantas en cuestión de 12 horas recién han cambiado de posición. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos microscopios y observamos todo en micro a nivel celular, vamos a notar una gran cantidad de movimiento que existe en estos organismos, sobre todo las plantas que pareciese que no se moviesen, pero dentro de sus células, los cloroplastos, por ejemplo, están que se mueven de un punto a otro, las organelas de igual manera. Entonces el movimiento está presente en todo ser vivo. Luego tenemos irritabilidad y coordinación.
Irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder frente a los estímulos, bien estímulos de afuera, estímulos de adentro. Estás caminando por un bosque, por ahí tocaste un rosal, unas espinas, rápidamente retiras la mano y te empiezas a sobar porque te ha generado un estímulo de dolor. Vas a, por ejemplo, temprano a desayunar, vas a la cocina, tocas algo caliente justo por la parte metálica, nuevamente retiras la mano para evitar hacerte más daño. Bien. Entonces, la irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder frente a los estímulos. Esta respuesta debe darse de manera coordinada para que sea de forma correcta. Ustedes, por ejemplo, chicos, alguna vez supongo que se les ha subido al muerto, alguna vez han tenido parálisis del sueño. ¿Qué ha pasado? Estaban durmiendo y para dormir el cerebro desactiva la parte muscular para que no se hagan daño, para que no se mueva mucho. Quizás hayan visto algunos perritos que cuando se mueven empiezan a correr, empiezan a patalear porque no lo desactivan correctamente. Y cuando su cuerpo recibe los estímulos para levantarse, sobre todo estímulos hormonales, envía las señales para que todo se vuelva a reactivar. Pero en ese momento que te dio parálisis del sueño, el lado consciente se activó, básicamente tu cerebro despertó, pero la parte muscular todavía seguía desactivada, con lo que tú por más señales que enviabas, no podías moverte, querías gritar, te estabas desesperando, básicamente la respuesta no fue coordinada. Bien, entonces esto es irritabilidad y coordinación. Luego tenemos el crecimiento. No confundir crecimiento con ganar talla, porque muchas veces pregunto, ¿hasta qué edad crecen los varones, profe? 18, 21, ¿hasta qué edad crecen las mujeres? Hasta los 15, 17. No, eso simplemente es ganar talla. El crecimiento involucra dos cosas: el aumento a nivel de las células, el aumento en el número de células y o en el tamaño de las células. Bien. Para el caso de los organismos unicelulares solamente aplica el término de tamaño. Las bacterias van a ir creciendo hasta que llegan a un punto grande, luego se vuelven a dividir y otra vez son pequeñas. Bien, ellas no crecen en número porque son organismos unicelulares, crecen en tamaño. Pero nosotros como organismos pluricelulares crecemos tanto en número y en tamaño y los seres vivos no dejan de crecer mientras permanezcan vivos. Ustedes quizás me dirán, profe, pero a cierta edad ya empiezo a perder la talla poco a poco, pero igual, a pesar de que estás perdiendo talla, aparecen nuevas células mientras se mueren otras. Quiere decir que todavía existe un crecimiento, hay un aumento en número y en tamaño. Que sean más las que mueran es otra cosa. Ya cuando una persona fallece completamente, ya bien, el médico ya dijo que murió, ahí ya las células dejan de aparecer y únicamente las que están ahí empiezan a morir poco a poco. Bien, entonces el crecimiento viene a ser el aumento en número y o en tamaño que presentan las células. Bien, básicamente los seres vivos. Y crecen durante toda la etapa que son considerados vivos. La adaptación, bien, anótenlo por ahí, vienen a ser cambios morfológicos y o fisiológicos, bien, de manera temporal que desarrollan los seres vivos. Pero no lo entiendo. Cuando los seres vivos se enfrentan a estímulos de manera constante, porque provienen justo de aquí, de irritabilidad y coordinación, cuando estos estímulos se hacen muy constantes, los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse, generando cambios, ¿bien? Para poder responder de mejor manera. Ustedes, por ejemplo, si empiezan a tocar guitarras con esas cuerdas de metal, van a ver que poco a poco a nivel de la yema de los dedos les aparecen unos callitos, se van endureciendo. ¿Por qué? La primera vez que tocaste te dejó una marca, te generó heridas, entonces empiezas a adaptarte porque los estímulos se vuelven constantes. Ahí tienes una adaptación morfológica, unos cambios en la forma. Y son temporales porque tú dejas de tocar la guitarra y poco a poco van desapareciendo nuevamente. Donde vemos, por ejemplo, una adaptación fisiológica. Ustedes si revisan sus celulares, sus equipos, van a notar que para poder despertarse temprano, colocan 2, 3, 4 alarmas. ¿Qué ocurre? Al momento que tú recibes una alarma, como es un estímulo constante todos los días a las 6, 7 de la mañana, bien poco a poco tu cerebro ha aprendido a ignorarlo. Eso es una adaptación fisiológica en cuanto a las funciones, por lo que tú necesitas activar más y más alarmas para que de alguna manera logre llegar bien la señal y puedas responder frente a ella. Bien, nuevamente si dejas de usar la alarma, poco a poco pierdes esa adaptación. Entonces ahí tienes las adaptaciones, cambios morfológicos y o fisiológicos, bien, para responder mejor a los estímulos. Ahora, los seres vivos se dieron cuenta que su estadía dentro de básicamente como seres vivos, era muy limitado, no iban a vivir para siempre.
por lo cual para continuar con los procesos de desarrollo era necesario formar nuevos organismos, básicamente dejar descendencia. A esa característica se le conoce como reproducción. Bien, los organismos aprendieron a dejar a sus reemplazos, bien, para poder mantener, para poder perpetuar a la especie. Esta reproducción puede ser de tipo sexual, donde participan los llamados gametos, espermatozoides, óvulos, y existe variabilidad genética. O puede ser de tipo asexual, bien, donde directamente no hay variabilidad genética y el nuevo organismo es una copia del predecesor. Bien, esto lo vamos a tratar más adelante en la clase 10, bueno, en la clase 5 o 6, si no me equivoco, en los temas de reproducción. Bien. Los organismos también presentan el llamado metabolismo, que vienen a ser los mecanismos que utilizan los seres vivos para poder obtener materia y energía, la cual lo utilizan para seguir con su desarrollo. Estos mecanismos involucran a los procesos anabólicos, el anabolismo, donde a partir de moléculas simples y utilizando energía bajo la forma de ATP, formamos moléculas complejas. Y también involucra los procesos catabólicos, el catabolismo, donde a partir de moléculas complejas, bien vamos rompiendo estas moléculas, se va a obtener ATP, se obtiene la energía que hay entre ellas y también moléculas simples para luego retransformarlas por anabolismo. Algo que ustedes, por ejemplo, van a hacer si en estos momentos están almorzando o en el momento del desayuno. Consumieron un pan, bien su sistema digestivo se encargó de degradar todas esas moléculas de azúcares complejos, azúcares simples, obtuviste energía y luego tu hígado coge a esos azúcares simples y empieza a formar glucógeno, le cambia la forma. Entonces, ahí has visto procesos catabólicos y procesos anabólicos. Los seres vivos también presentan la llamada homeostasis, que viene a ser todas las características que desarrollan para regresar al equilibrio. ¿Y qué cosa es el equilibrio? Es el punto de desarrollo óptimo de un ser vivo. Y tenemos varios tipos de equilibrio. Uno de los más ejemplificados es el equilibrio térmico. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, funcionamos en un óptimo en el rango entre 36 a 37. Bien, 36,6 es nuestro rango óptimo de funcionamiento. Si la temperatura está sobre este rango, empezamos a hacer fiebre, tenemos mucha calentura, nuestro cuerpo rápidamente activa ciertos mecanismos para disminuir la temperatura. Empezamos a sudar, generamos vasodilatación, por eso los cachetes se te ponen rojo, empiezas a jadear para poco a poco regresar al óptimo. O por ejemplo, si la temperatura está por debajo de lo normal, tu cuerpo también tiene otros mecanismos para tratar de subirla. Empiezas a tener hambre, que es uno de los procesos básicos, vas a ver cómo los vellitos se erizan, empiezas a temblar poco a poco, pequeños espasmos, para aumentar el calor interno. Bien, entonces homeostasis son todos esos mecanismos que realizan los seres vivos para regresar a su punto de equilibrio. Bien. Por último, tenemos la organización específica. Los seres vivos no estamos formados por compuestos extraños a los que pueden estar presentes en cualquier ambiente, en la naturaleza directamente. Solamente que estos compuestos, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se encuentran bien organizados de una manera muy compleja, muy específica, en el punto adecuado, para ir formando las moléculas, macromoléculas, las organelas y todo ello. Bien, ustedes, si por ejemplo, si estudian química o están en un laboratorio de química, les pueden dar todos los componentes de un ser humano, van a intentar mezclarlo, van a intentar juntarlo y no van a obtener lo mismo, ¿bien? Porque básicamente la organización específica es muy compleja en los seres vivos, ¿bien? Entonces, chicos, estos vienen a ser las características presentes en los seres vivos. Y ahora, para entender mucho mejor a la organización específica, vamos con la siguiente diapositiva, ¿bien? Entonces, como te decía, los seres vivos presentan un nivel de organización muy compleja que va desde el punto más simple. Ahí encontramos al nivel subcelular. Mucho cuidado en las preguntas de admisión si te van a preguntar bien acerca del nivel, en qué nivel encontramos tal estructura, o si me preguntan por el subnivel, en que ya cambia completamente la pregunta. ¿Cuál es el nivel básico de organización de los seres vivos? El nivel celular. ¿Cuál es el subnivel básico de organización de los seres vivos? El subnivel atómico. Bien, entonces muy atento con la pregunta para que no te equivoques en ese punto. Dentro del nivel subcelular encontramos 5 subniveles. Por ejemplo, a nivel del subnivel atómico,
bien, en su nivel atómico, vamos a encontrar a los átomos que componen a los seres vivos. No son los 120 que están en la tabla periódica, aproximadamente son 55, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Cuando estos átomos empiezan a interactuar entre sí, átomos iguales, carbono, 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 por ejemplo, o átomos distintos, como por ejemplo aquí el oxígeno con el hidrógeno, bien, van a formar las distintas moléculas, bien. Ahora, estas moléculas también empiezan a interactuar entre sí, moléculas iguales o moléculas distintas, y van a formar macromoléculas, como por ejemplo, ¿cuáles? A nivel molecular, si unimos grupos de 6 carbonos, estamos formando los llamados carbohidratos, o también conocidos como azúcares. Bien, si estos carbohidratos, estos azúcares, empiezan a agruparse entre sí, a nivel de las macromoléculas vamos a formar a los polisacáridos. Aquí también, por ejemplo, encontramos a los aminoácidos. Bien, cuando interactúan carbonos, nitrógenos, forman al grupo de los aminoácidos. Los aminoácidos hay de varios tipos y si se unen en cadenas van a formar a las llamadas proteínas. Bien, aminoácidos distintos en cadena, ahí encontramos a las proteínas. Por aquí también podemos encontrar a los alcoholes, un OH, podemos encontrar a los ácidos grasos, bien, junto con otro grupo para poder formar a los llamados, por ejemplo, los fosfolípidos, ¿bien? Alcohol, ácido graso, un grupo fosfato y ya tenemos un fosfolípido en sí. Entonces, ¿se entiende? Las moléculas pueden interactuar entre distintas moléculas o entre moléculas similares y todo eso va a formar las llamadas macromoléculas. Dentro del grupo de las macromoléculas, por aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, a los ácidos nucleicos, ¿bien? Básicamente el ADN, el ARN, que vienen a ser cadenas y cadenas de los llamados nucleótidos. Cuando nosotros agrupamos macromoléculas que interactúen entre sí y también podemos agregar moléculas, podemos agregar átomos extra, pero básicamente la macromolécula es el mayor nivel, ahí vamos a formar complejos supramoleculares, como cuáles. Por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas no son organelas, son complejos supramoleculares. Provienen de la interacción de las proteínas, ¿bien? Con ácidos ribonucleicos, con ARN ribosomal. Aquí también, por ejemplo, encontramos a los virus, que también son proteínas, bien capsómeros, que van a encapsular a un ácido nucleico, un ADN o un ARN. Aquí también, por ejemplo, encontramos a las membranas biológicas, que vemos largas cantidades de fosfolípidos, proteínas, azúcares por ahí, ¿bien? Entonces, todo eso ya forma complejos supramoleculares. Finalmente, cuando agrupamos a los complejos supramoleculares entre sí con los anteriores, llegamos al nivel organular, como por ejemplo el que está en pantalla, que representa a un mitocondrias. Estos mitocondrias, bien, van a presentar doble membrana. Ahí tenemos membranas celulares, bien. Los mitocondrias también presentan sus propios ribosomas. Los mitocondrias tienen ácido nucleico, tienen proteínas, reservas de azúcares, tienen la presencia de reservas lipídicas. Entonces, notamos que todo lo anterior se une para formar a esta organela. Otro ejemplo de organela que también vamos a encontrar, digamos, los cloroplastos, las vacuolas, el aparato de Golgi, también conocido como Golgisoma, entre otros. Bien, entonces chicos, estos 5, bien llamados los subniveles, vamos a encontrarlo dentro del nivel subcelular. Cuando las organelas ya se agrupan entre sí junto con todo lo demás, bien rodeados por una membrana, con la presencia de líquidos en el citoplasma, reservas de azúcares, moléculas de agua, entre otras, llegamos recién al nivel celular. Bien, donde vamos a encontrar a todas las células que conforman a los seres vivos. Células epiteliales, células nerviosas, células sanguíneas, musculares, bien adiposas, entre otras. Bien, ahora, atentos con esto. Si nosotros juntamos un solo tipo de células, coloco una sola flechita, vamos a formar un tejido. Bien, por ejemplo, tejido epitelial estratificado plano queratinizado forma la dermis superficial. Tejido epitelial plano no queratinizado forma el tejido que encuentras, por ejemplo, debajo, bien, dentro de tus mejillas. Si juntamos únicamente a células musculares, estamos formando tejido muscular, bien. Entonces, un solo tipo de células permite formar a un tejido. Si nosotros agrupamos distintos tejidos en el nivel tisular, bien de 2 a más, coloco 2 flechitas, pueden ser 3, pueden ser más, ahí vamos a formar un órgano y llegamos al nivel organológico.
Por ejemplo, a nivel de la boca, ¿qué órganos encontramos? Tenemos a la lengua, bien, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo. Te has mordido la lengua, te ha dolido, has sangrado, bien. Otro órgano que encontramos a nivel de la boca, los dientes, bien, tejido óseo, tejido nervioso, tejido sanguíneo, los labios, tejido epitelial, tejido muscular, nervioso, sanguíneo, conectivo, bien. Entonces te das cuenta, para formar un tejido necesitamos solamente un solo tipo de células. Bien, pero para formar un órgano necesitamos de 2 a más tejidos, por si acaso. Profe, a mí me han dicho que la piel es el órgano más grande, por supuesto, porque si hablamos de la piel como órgano, bien, tenemos que agrupar a la dermis superficial, a la dermis profunda, la piel que se encuentra por dentro, es el órgano más extenso que vamos a presentar porque tiene distintos tipos de tejidos epiteliales, tejido epitelial plano, tejido epitelial cúbico, el estratificado plano, estratificado cúbico, entre otros, bien, entonces son distintos tejidos para formar a un órgano, al nivel organológico. Cuando los órganos bien se agrupan entre sí para realizar ya unas funciones mucho más complejas, llegamos al nivel sistémico. Y dentro del nivel sistémico nosotros vamos a encontrar a los llamados sistemas y a los aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? La complejidad. Bien, los sistemas son más complejos frente a los aparatos, como por ejemplo el sistema digestivo que ven en imagen. El sistema digestivo, en cada órgano vamos a encontrar una función. A nivel de la boca, masticamos, formamos el bolo alimenticio, lo vamos ensalivando. A nivel del esófago se da la deglución, el alimento va en un solo sentido gracias a la peristalsis. Llega al estómago, ahí se degradan las proteínas, se forma el quimoácido pasa al duodeno, bien, donde va a actuar la bilis, van a actuar las enzimas pancreáticas, el bicarbonato, se neutraliza, se obtienen los nutrientes, bien, se forma el quilo y luego los intestinos delgados se encargan de absorber los nutrientes, el intestino grueso se encarga de absorber el agua y finalmente salen los desechos. Entonces, como te das cuenta, en un sistema cada órgano cumple una función en sí, que en su totalidad se complementan. En un aparato no. En un aparato la mayoría de los órganos actúan como conductos, nada más, como por ejemplo el aparato respiratorio. Bien, el aire ingresa por la nariz, pasa a la faringe, baja por la laringe, ahí está la tráquea, bien, ahí están los bronquios, bronquiolos, y finalmente llega a los pulmones. Como te das cuenta, todo eso simplemente han sido conductos. Una vez que llega a los pulmones, a nivel de los alveolos, ahí recién ocurre el intercambio gaseoso, ahí recién hay una acción, bien, bastante compleja. Entonces, no es un sistema, es un aparato. Otro ejemplo, el aparato reproductor. Bien, a nivel de los varones, en los testículos se forman los espermatozoides. Estos salen por los conductos deferente, pasan por el conducto urinario, la uretra, salen por el pene, ingresan por el conducto vaginal, pasan a lo que viene a ser hacia el útero, van por la trompa de falopio y recién ahí llegan a encontrarse con el óvulo para que ocurra la fecundación y luego el embrión se implante en el útero. Entonces, la mayoría han sido simplemente conductos. Bien, solamente en ciertos puntos han ocurrido mecanismos bastante complejos. Eso es la diferencia entre un sistema y un aparato. Bien, un sistema es mucho más complejo. En un aparato, la mayoría de órganos simplemente actúan como conductos. Bien. Ahora, juntando sistemas, juntando aparatos, bien, juntando a todo nivel sistémico, nosotros llegamos al nivel individual, donde vamos a obtener ya a un individuo completamente formado, completamente desarrollado. Bien, de aquí hacia atrás es básicamente todo lo que se encuentra dentro de un organismo. De aquí en adelante es lo que nosotros ya vamos a estar observando, bien, la interacción entre distintos organismos. Por ejemplo, si nosotros juntamos a varios individuos de la misma especie, vamos a formar a una población. Y una población se define bajo 3 características. Tengan mucho cuidado en las preguntas sobre población, porque ahí te van a colocar de los siguientes ejemplos cuál es considerado una población. Para que sea considerado una población, tiene que ser un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un mismo espacio. ¿Bien? En un determinado tiempo. Te lo coloco con esa palabra para que te suene a trabalenguas, ¿bien? Misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Si ese enunciado tiene estas 3 características, viene a ser una población. Ten mucho cuidado con los juegos de palabras. Por ejemplo, me indica las aves guaneras de la zona de Pisco del año 2022.
Aves guaneras, zona de Pisco, año 2022. ¿Será un ejemplo de población? Automáticamente respondes que no. ¿Por qué? Pisco es un mismo espacio, normal. Año 2022 ya está determinando el tiempo, pero aves guaneras no se refiere a una sola especie. Aves guaneras tienes a los piqueros, a los guanay, albatros, pelícanos, gaviotas, una gran cantidad de especies. Entonces no es un ejemplo de población. Bien, vamos con otro. Por ejemplo, te dice los perros de la zona de Huaraz del año 2010. Bien, perros de Huaraz 2010. Huaraz es un espacio determinado, año 2010 es un tiempo determinado. Los perros involucra a una sola especie, Canis familiaris. Bien, entonces sí es un ejemplo de población. Vamos con el tiempo. Bien, supongamos que todos ustedes son, bueno, aquí me indican 48, a ver, 57, bueno, 56, sin contar al tutor. Si todos ustedes se matriculan el siguiente ciclo, ¿serán la misma población? Bien, siguen siendo la misma especie. Supongamos que ocupan el mismo espacio, pero el tiempo ya no es el mismo. Una cosa es en este ciclo y otra cosa es en el siguiente ciclo. Ya el propio enunciado lo está diferenciando, ¿bien? Por ciclos. Entonces ya no van a ser la misma población. Tener mucho cuidado, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de una comunidad, para que se dé una comunidad, bien, se dan cuenta que las poblaciones mantienen la misma especie, en la comunidad ya no. Vamos a encontrar distintas especies interactuando entre sí. Lo único que se debe mantener es que estas especies ocupen el mismo espacio, bien, y también mantengan un mismo tiempo. Entonces, una comunidad, por ejemplo, ustedes la tienen por ahí en casa, bien, en su propio barrio. Son un conjunto de especies humanas interactuando con especies caninas, especies felinas, interactuando también con aves, insectos, roedores. Entonces, van a ocupar un mismo espacio en un determinado tiempo. Bien. Por ejemplo, el tema de aves guaneras, eso sería un ejemplo de comunidad. Son distintas especies en la zona de Pisco del año 2022, creo que les dije. Bien, entonces mucho cuidado entre población y comunidad. Hasta aquí yo no he tocado al medio ambiente para nada. Bien, en una población hay interacciones entre organismos de la misma especie, nada más. En una comunidad hay interacciones entre organismos de distintas especies. Bien. En un ecosistema, aparte de que están las interacciones entre los seres vivos, ¿bien? Los seres vivos también interactúan con su medio ambiente y el medio ambiente responde a estas interacciones. En un ecosistema ya se considera a la parte abiótica, ¿bien? Entonces, dentro de un ecosistema vamos a tener a la parte que no presenta vida, conocido como el biotopo, y a la parte que sí presenta vida, conocido como la biocenosis. ¿Bien? Ahí ya tenemos a un ecosistema, interacciones que hay entre los seres vivos y entre estos seres vivos y su medio ambiente. Y todos los ambientes donde existan estas interacciones van a ser considerados ecosistemas. Si nosotros agrupamos a todos esos ecosistemas, vamos a formar la ecosfera, que es el conjunto de ecosistemas, o en otras palabras, es el conjunto de ambientes donde los seres vivos están interactuando con este. Bien. ¿Qué cosa es una biosfera? Es un término muy aparte. La biosfera es todos los lugares del planeta donde exista vida, esté o no interactuando con otros seres vivos o con su medio ambiente. Por ejemplo, yo puedo encontrarme con un ave, bien que está volando muy alto, bien 9000 metros. No interactúa con nadie, absolutamente con nadie. La biosfera hasta ahí existe. Bien. En ese ambiente hay vida, entonces la biosfera hasta ahí va a llegar. En ese lugar, ¿habría ecosfera? No, porque no hay presencia de ecosistemas, ¿bien? Entonces la ecosfera es una agrupación más de un punto de vista ecológico, ¿bien? Donde vamos a buscar ecosistemas, vamos a buscar interacciones, mientras que la biosfera es directamente si hay o no hay vida. Si hay vida, hasta ahí llega, si no hay vida, pues ahí no llega la biosfera. ¿Bien? ¿Queda claro hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo entendible. Correcto. Bien. Recuerden, pueden activar el micro cuando quieran. Bien. Ahora, ¿por qué biología se conoce como una ciencia, las llamadas ciencias biológicas? ¿Por qué no existen las ciencias psicológicas, las ciencias de letras o ciencias de otro tipo de cursos?
Se dice que algo, bien, se considera una ciencia cuando tiene un método de estudio, un método con el cual poder analizar el objeto de estudio, en este caso, a los seres vivos. El método que emplea la biología viene a ser el llamado método científico. Nosotros, cuando observamos algo que ocurre en la naturaleza, algo que esté relacionado con un ser vivo, bien, si cae un rayo no es motivo de estudio de la biología, si por ahí hay un terremoto, la biología no lo va a estudiar porque no involucra un ser vivo, pero si por ahí veo un ser vivo que me llama la atención o algo ocurre con los seres vivos, a eso se le conoce como un fenómeno. Bien, es algo que capta nuestra atención. Y una vez que ha capturado tu atención, tú inconscientemente inicias el proceso de método científico. Empiezas con la observación. Vas a intentar recopilar una gran cantidad de datos, bien, a partir del fenómeno para tratar de explicar o solucionar lo que está ocurriendo. En este proceso de observación, cuando nosotros estamos recopilando datos, hay que recordar, número uno, que debemos ser imparciales, ¿bien? No debemos tomar un bando a favor o en contra de lo que está ocurriendo. Número dos, debemos carecer de prejuicios. Bien, sin prejuicios, ya que si por ejemplo a mí me asustan las arañas y me mandan a estudiar arañas, cada vez que me acerco como que siento que me quiere atacar, yo voy a tener datos erróneos. Y todos estos datos siempre tienen que ir en un registro escrito, un registro visual, grabado con la cámara, un registro tal vez un grabado fonético nada más, bien, pero de alguna manera tengo que registrarlo. Una vez que he recopilado todos estos datos y también buscando un poco de bibliografía acerca del evento para ver si alguien ya lo conoce o no, yo voy a plantear una hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis? Aquí llega la palabra clave. Una hipótesis es alguna posible. Esa es su palabra clave. Posible. No sabes si será o no será cierto. Es una posible ¿qué? Es una posible solución o explicación de lo que está ocurriendo. Bien, por ejemplo, vamos con un fenómeno que ocurrió hace un par de años, la pandemia. Empezaron a brotar estos contagios del llamado coronavirus. La gente todavía no sabía a qué se debía, no habían identificado todavía al patógeno causante, en este caso al virus. Entonces empezaron a recopilar gran cantidad de datos. Por supuesto, de manera imparcial, no vaya a ser que por ahí alguien lo vincule directamente a los actos religiosos o tal vez a algún país que lo está provocando. Simplemente vamos a ver qué ocurre de manera completamente imparcial, carente de prejuicios, y todo eso va siendo registrado en una base de datos, ¿bien? Hasta que dieron con el culpable que viene a ser un virus de transmisión, ¿bien? Por vía aérea, básicamente por el aire. Frente a este fenómeno que ocurrió con la pandemia, básicamente se empezaron a plantear, uno, por un lado, explicaciones, bien, cómo es que se transmite, cómo es que se originó. Ustedes vieron una gran cantidad de noticias que salían, que culpaban, creo que al armadillo, culpaban a los murciélagos, cómo había surgido, quizás en algún laboratorio, pero también algunos optaron por buscar soluciones, bien, cómo hacerle frente a este virus. Vamos por ahí. Entonces plantearon bien posibles soluciones con el caso de las vacunas, bien, surgieron una gran cantidad de ideas de vacunas, pero para saber si esta hipótesis, esta posible solución o explicación es correcta, tenemos que llegar al paso de experimentación. Bien, en una experimentación científica, ustedes siempre van a comparar a los llamados grupos. Vamos a tener al grupo conocido como grupo control y al grupo llamado experimental. Este grupo experimental va a presentar algo que lo cambia del grupo control, el factor de prueba o factor experimental. ¿Se acuerdan cuando llegaron las vacunas por finales del 2020 y empezaron a solicitar voluntarios? De los 3.000 voluntarios o 5.000 creo que pidieron, hubo un grupo de personas a las cuales únicamente se les inyectó suero, se les inyectó básicamente agua, algo que no iba a cambiar tu cuerpo, mientras que a otros se les inyectó la vacuna de prueba. Profe, ¿para qué? Para que ambos organismos reciban algo, no saben qué, pero que nos permita comparar. El grupo control, el que está por aquí, es aquel al que yo no le altero completamente nada. Las personas que recibieron directamente suero, que es básicamente agua, son parte del grupo control, mientras que las personas que recibieron las vacunas de prueba forman parte del grupo experimental. ¿Cuál fue el factor de prueba? ¿Qué estamos poniendo a prueba? La vacuna. Bien, esa vacuna era el factor de prueba. Profe, ¿por qué no de frente mejor inyectaron a todos con la vacuna para ver si sirve o no sirve? Si tú no tienes dos grupos de contraste, no vas a poder saber si sirve o no. Por ejemplo, les inyecto a todas las personas, bien, y todas las personas viven. Tú no sabes si de manera normal iban a vivir o gracias a la vacuna están viviendo. Les inyecto a todos y todos mueren.
Tú no sabes si estas personas ya estaban destinadas a morir o fue culpa de la vacuna. Por eso la importancia de presentar un grupo control, un grupo estándar, para poder comparar en contraste. Lo que ocurre, supongamos bien que yo aplico mi vacuna al grupo experimental. El grupo control vive y el grupo experimental también vive. ¿La vacuna sirve o no sirve? Básicamente no sirve, porque si lo tienes o no lo tienes, las personas igual sobreviven. Ahora, les aplico y bien a mi grupo experimental y a mi grupo control no, y mueren, ambos mueren. Quiere decir que las personas que han muerto no ha sido a causa de la vacuna, porque el grupo control no tenía vacuna y también murió. ¿Qué pasa si yo aplico las vacunas, bien, y el grupo control muere y el experimental sobrevive? Entonces me doy cuenta que la vacuna está teniendo un efecto inmunológico que permite que estas personas que la reciben sobrevivan, bien. Entonces esa es la importancia de nosotros de tener a los dos grupos, el experimental, el cual yo le pongo a prueba una condición, el factor de prueba, y el control que no altero nada. Frente a eso, obtengo resultados. Si los resultados son positivos, saco las conclusiones. A aplicar una dosis de esta vacuna, bien, ayuda a que la persona sobreviva frente a la infección por coronavirus. Y que acabo de obtener una teoría. Bien, la teoría se establece para explicar, aquí también agréguenle, o solucionar el fenómeno observado. En este caso, la infección por coronavirus. ¿Qué dice mi teoría? Aplicando una sola dosis, pues las personas sobreviven sin ningún problema. ¿Las teorías son para siempre? No, las teorías en algún momento pueden fallar. Cuando una teoría ya no está explicando correctamente el fenómeno, cuando ya no soluciona correctamente el fenómeno, la teoría es puesta a prueba otra vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si luego de aplicar una dosis veo que algunas personas, a pesar de tener su dosis de defensa, están muriendo? Entonces la teoría no me está sirviendo. Aplicar una dosis no está ayudando a hacerle frente al coronavirus. Como esta teoría ya no está respondiendo correctamente al fenómeno, tengo que recapitular al método científico. Observo un nuevo fenómeno, las personas vacunadas se están infectando nuevamente, están muriendo, recopilo una gran cantidad de datos, antecedentes médicos, tipo de vida, estilo de vida, cuándo se vacunó, todo ello, y planteo nuevas hipótesis, por qué están muriendo o una nueva solución. Quizás una vacuna no sirve, ¿qué tal si les aplicamos una dosis de refuerzo? Lo envío a experimentación, otra vez grupo control, grupo experimental. Me doy cuenta que con dos dosis sobreviven mucho mejor, resultados favorables, conclusiones favorables, y la antigua teoría de una sola dosis acaba de ser reemplazada por una nueva teoría, bien, que involucra aplicar dos dosis, una segunda de refuerzo. Entonces, las teorías de esa manera cada vez se vuelven más complejas, adquieren mayor firmeza, porque son puestas a prueba en cada momento. Si en algún punto ya no logra explicar, ya no logra solucionar el problema, va a ser reemplazada por una nueva teoría. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con las leyes? Las leyes, bien, solamente te describen lo que está pasando, mas no te explican el por qué. Eso se debe a que las leyes como tales no cumplen con el método científico. Bueno, no con todo, bien. Las leyes también se basan en fenómenos que se observan en la naturaleza, por ahí recopilan una gran cantidad de datos y uno que otro se atreven a lanzar ciertas hipótesis, mas no llegan a la fase experimental. ¿Por qué? Porque no es viable, no se puede llevar a cabo. Una de las leyes dentro de biología, bien por si acaso no confundir con leyes de otras ramas, bien, una de las leyes, por ejemplo, viene a ser la ley de Allen. La ley de Allen te explica que los organismos que viven en ambientes fríos presentan orejas cortas, mientras que los organismos que viven en ambientes cálidos presentan orejas más largas, bien. Eso es en base a fenómenos observados, tiene una gran cantidad de datos que te indican lo mismo, osos, conejos, zorrillos, todos ellos han encontrado bien esa diferencia en cuanto a las temperaturas con el tamaño de las orejas, bien, y por ahí uno que otro científico se anima a plantear una posible explicación, que dice, por ejemplo, que los organismos en zonas frías tienen las orejas cortas para poder mantener el calor, mientras que los organismos en las zonas cálidas tienen las orejas largas para poder refrescarse más tranquilamente. ¿Cómo pondríamos a prueba esa hipótesis? Pues de forma sencilla, cambiando a los organismos de un lado a otro. Organismos de zona cálida los mandamos a zona fría y de zona fría a zona cálida y esperar bien que generación tras generación, mediante un proceso evolutivo, haya un cambio en el tamaño de las orejas. Pero ¿qué les he dicho acerca de la evolución? Que conlleva de cientos a miles de años.
Por eso que la experimentación no es viable, no vas a terminar de hacerlo, ¿bien? Tú no vas a obtener un proceso evolutivo con 5 o 6 generaciones, sino que involucra cientos de generaciones para que recién haya un cambio notorio, ¿bien? Básicamente nosotros con los neandertales no tenemos mucho cambio y son 40.000 años. Nosotros nos diferenciamos directamente, por ejemplo, del habilis, 3,7 millones de años. ¿Te das cuenta? No es viable. Entonces las leyes simplemente te indican, aquí está pasando esto, más el por qué no lo sé. Así de simple. Bien, entonces las leyes no cumplen con el método científico. Se basan en fenómenos, se basan en observaciones, ya lo mucho, bien por ahí una que otra hipótesis, pero no puede ser puesta a prueba porque no es viable. Bien, ¿quedaría claro método científico? ¿Todo bien? Sí, Sí, correcto. Bien, sí, vaya, sí, a profesor. las Está 12 claro, y... profesor. Listo. Ahora, cambiando de tema, nos metemos un poco más a la parte química de los seres vivos. Bien, yo les mencioné que nosotros estábamos formados por una cantidad de átomos presentes en la tabla periódica, no el total, aproximadamente 55 átomos, bien, no los 120. A esos átomos que conforman a los seres vivos se les conoce directamente como los bioelementos o elementos biogénicos. Bien, son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos y atendiendo, o sea, de acuerdo con la abundancia, no por la importancia. Nosotros tenemos oro en el cuerpo, una cantidad muy pequeña, pero igual de importante. Si nos faltase esa cantidad, generaría muchos problemas, ¿bien? Entonces, de acuerdo a la abundancia, lo vamos a agrupar en 3 categorías, pero todos son importantes. Tenemos a los bioelementos primarios o principales, el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿bien? El cual, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, bien por aquí, en los seres humanos, el CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, va a formar un aproximado del 99,3% en seres humanos, ¿bien? Luego tenemos a los bioelementos secundarios. Calcio, bien, reserva en los huesos. Calcio nunca, esto grave de los chicos, jamás debe faltar en sangre. Tenemos hormonas que se encargan de que el calcio no falte en sangre. Por eso es más importante el calcio en sangre que en los huesos. Los huesos son reserva, bien, y el cuerpo, si le falta calcio en sangre, sacrifica a los huesos. Bien. Luego tenemos al fosfatum, el fósforo, bien presente en las moléculas como el ATP, los enlaces fosfodiéster, entre otros. Bien, potasio, sodio, cloro, bien, son considerados como iones, van a permitir el intercambio entre ciertas cargas, como por ejemplo a nivel de los impulsos nerviosos, a nivel, por ejemplo, de lo que viene a ser el transporte del xilema por la savia bruta, bien, van a permitir también las regulaciones osmóticas, bien, actuando como iones, como sales minerales. El azufre forma fuertes enlaces conocidos como los puentes disulfuro. Magnesio, presente en la clorofila, ustedes lo adquieren cuando consumen plantas verdosas. Hierro, ferrum, bien presente en la hemoglobina, está presente en la sangre. Entonces el hierro como si fuese, bueno, en nuestra sangre, y el magnesio como si fuese la sangre de las plantas, bien, la clorofila. Estos bioelementos secundarios en el caso del ser humano abarca aproximadamente el 0,7%. Bien, entonces son aproximados. Profe, iba al 100%, pero bueno, es un aproximado porque los oligoelementos, bien, están en cantidades menores al 0,1%. Estos oligoelementos también son conocidos como elementos traza porque se encuentran en cantidades muy pequeñas, cantidades ínfimas. Bien, ahí tenemos al manganeso, el yodo, muy importante para la tiroides, bien, que lo consumen en la sal, el cobre, bien, el cobalto, la cobalamina, la vitamina B12, el zinc, flúor para los dientes, molibdeno, selenio, el cromo, bien como oligoelementos. Chicos, muy importante que se aprendan esta tablita y los diferencien, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son oligoelementos, ya que algunas preguntas te involucran este punto. Bien, de la siguiente lista indique cuál no pertenece a los secundarios, cuál pertenece a los oligoelementos y ya tienen que saber cuáles son. Bien, también dónde encontrarlos y las funciones. Clave. No, tienes que aprenderlo. Y no es complicado, sinceramente. Sobre todo los secundarios y de ahí el resto es por descarte. Bien. Ok, ahora, si nosotros juntamos a los bioelementos, bien, nosotros vamos a obtener las llamadas biomoléculas. Bien. Entonces, ahí llegamos a los principios inmediatos inorgánicos o también conocidas como biomoléculas inorgánicas. Y ya para que salgan al receso, bien, son 5 minutos, vamos a encontrar 4, 4.
4 inorgánicos y 4 orgánicos. Bien. Me indican que ustedes tienen un receso de 5 minutos. Bien, entonces a las 2:05 en punto continuamos con la clase. Bien, una pausa por aquí. Si tienen dudas o consultas, aprovechen estos minutos. Bien. Ok.